Eres de grande estima para Dios. Y aunque el diablo te pueda decir, Dios tiene la culpa, en vano le sirves. Tú haces tanto por Dios, te has servido tanto tiempo y mira cómo te paga. Pero Dios no es el culpable de tu sufrimiento. Nada de la muerte, nada de sufrimiento había cuando no había pecado. Pero Dios un día viene a este mundo y todo lo malo que te ha sucedido es para hacerte recordar en cierta manera. Dios lo usa para hacernos recordar de que este mundo no es nuestro hogar, de que este mundo no es un lugar de felicidad, y nos hace anhelar con más fuerza la pronta venida de Cristo y decir, Señor, ya quiero que vengas pronto, porque no soporto esta vida, este mundo de pecado. Hace algún tiempo atrás, recuerdo que estaba visitando algunos lugares lejanos de Apurímac y recuerdo que me llamó mucho la atención. Había un caso de un hombre que no usaba ningún tipo de calzado, no usaba zapatos, no usaba zapatillas, ningún tipo de sandalia, estaba descalzo totalmente. Y cuando yo me acerco, le pregunto y le digo, pero ¿acaso usted no siente las espinas, las piedras cuando va allí al campo? Y él me dice, sí, en un principio, cuando comencé a andar sin ningún tipo de calzado, la piedra más pequeña, la espina más débil, hacía que yo sintiese dolor. Pero pasó los meses, pasó los años, y ahora mi piel se ha vuelto tan dura que incluso las mismas espinas se quiebran cada vez que, en este caso, tengo que pisar alguna de ellas. Me llamó mucho la atención este caso porque en la Biblia encontramos una historia interesante que, así como nosotros un día aceptamos a Jesús, pero en algún momento descuidamos nuestra vida espiritual, y la voz de la conciencia te dice, lo que estás haciendo no es correcto. Aquel camino que tú estás intentando llevar no te va a conducir a bien. Mira bien lo que estás haciendo. Ese cargo de conciencia, cuando nosotros rechazamos el llamado de Dios, la voz de Dios que nos direcciona, que nos dice para dónde ir, si nosotros rechazamos también, corremos el peligro de volvernos insensibles a la voz de Dios, y nuestro corazón se endurece. Y aun cuando tú sepas que estás en el camino incorrecto, no te vas a dar cuenta. Y esta es la historia de Sansón. El libro de Jueces, capítulo 13, versos 24 y 25, dice así: a su tiempo, la mujer tuvo un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño crecía y el Señor lo bendecía. Y un día Sansón estaba en el campamento de Dan, entre Sorá y Estaol, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. Esta es la historia de Sansón. El nacimiento de Sansón con el nacimiento de Jesús tienen un parecido similar. El ángel se presenta a la Virgen María y le menciona que va a tener un hijo al cual tendrá que llamar Jesús. Cuando Sansón, antes de que él nazca, también un ángel se le presenta a la mamá de Sansón y le dice que iba a concebir un hijo, pero no era un hijo cualquiera, era un hijo apartado para Dios, con un propósito especial. Y allí su esposo lo visita y la mamá de Sansón le dice: mi amor, un ángel me ha visitado y me ha dicho que vamos a tener un hijo al cual llamaremos Sansón. Y el papá le dice, el esposo le dice, pero ¿estás segura?
No voy a ser que haya sido uno de tus sueños que siempre tienes. No, sí, es verdad. Pero entonces, si Él te habló a ti también, ¿por qué no me habla a mí? Y es ahí que él en algún momento sale al campo y también el ángel de Dios se le aparece y le dice las mismas palabras, que ellos iban a tener un hijo, el cual iba a libertar a Israel de la esclavitud que ellos estaban viviendo. Y así comienza la historia de Sansón. Él era un niño especial, un niño con un gran futuro. Era nazareo, él hizo un voto nazareo. Alguien que hace un voto nazareo significa que tiene que dejarse el cabello largo, no tiene que cortarse, no tiene que beber vino ni sidra, no tiene que tocar los muertos, y entre otras características de alguien que es separado para Dios, que hacía el voto nazareo, que era algo que representaba que era preparado y separado con un propósito especial para Dios. Y así empieza la vida de Sansón. Crecía en los caminos de Dios, y el texto dice que el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en su vida. El futuro de Sansón era glorioso, tenía un grande propósito Dios para él. Y este niño fue creciendo, y cuando los niños aún son pequeños, ellos quieren el abrazo de sus padres. Pero cuando ya crecen, ellos ya no quieren tanto el abrazo de sus padres, quieren el abrazo ya de otras personas, y comienzan a enamorarse y comienzan a poder en esta oportunidad querer quizás conocer a alguien ya más. Y Sansón no fue la excepción. Un día, mientras visitaba los campos filisteos, vio una hermosa señorita, y él llega con tanta alegría a su casa. Y él dice: papá, tú no sabes, he encontrado a la mujer de mis sueños, he encontrado a una mujer que me gusta. Por favor, quiero que arreglen todo porque ella va a ser mi esposa. Y ahí el papá le pregunta: pero hijo, ¿dónde viste esa mujer? Allá, papá, allá en los campos filisteos. ¿Dónde conociste a esta chica? ¿Estás segura que ella es de Israel? No es de Israel, pero Señor, pero papá, me gusta. Es hermosa. Mira sus fotos, papá, es hermosa. Y es interesante que el papá trató de persuadirlo y dice: pero ¿acaso acá en Israel no has visto ninguna niña bonita, alguna jovencita que pueda ayudarte, que pueda a ti ayudarte a seguir los caminos de Dios, que cuando te desanimes en seguir el camino de Dios, ella pueda fortalecerte y levantarte y decir: tienes que seguir, tienes que cumplir tu misión? ¿Acaso acá en Israel no hay bonitas señoritas que podrían ayudarte a poder cumplir el propósito que Dios quiere para tu vida? Papá, ¿vas a empezar de nuevo? Papá, mira, Dios, el Espíritu de Dios se ha manifestado en mi vida de una manera muy grande, como no ha sucedido contigo. Y fue allí que él decidió obedecer a sus sentimientos antes que a la razón. Y sabes, todo lo que parece agradable a nuestros ojos no siempre nos conviene. Déjame decirte algo: no todo lo que vemos y nos gusta nos conviene. El pecado también se presenta como algo agradable. Y si tú vives pensando en aquello que te gusta y no eres capaz de pasarlo por el sedazo, no eres capaz de poder analizar esa decisión que tú estás haciendo, esa relación que tú estás empezando quizás a intentar hacer algo en la vida, si tú no lo pasas por el tamiz de la palabra de Dios, puedes cometer errores. Y lo que Dios quiere es ayudarte a que no sufras, porque esta vida ya es dolorosa. A mí me ha tocado ya aconsejar o dar algún consejo a alguien que está pasando tal vez por un momento difícil, un momento ilusionado. Yo recuerdo que un estudiante llega a mi oficina
y me dice así: Joel, me gusta una chica, estoy enamorado, pero el problema es que ella ha estado con 5 de mis mejores amigos y encima les ha sido infiel, y ahora ella también quiere estar conmigo. Pero ¿qué me asegura que ella no me sea infiel como le fue a mis amigos? Y sabes, muchas de las veces corremos el riesgo de fijarnos solamente en las apariencias externas, mas no en el carácter. Cuando te casas con una persona, no te estás casando solamente con un cuerpo, te estás casando con un carácter. Y a veces corremos el riesgo de poder elegir mal. Imaginemos, te pongo el siguiente caso. Imaginemos que llegas un día a casarte con la mujer o con el hombre, con la pareja de tus sueños, con la pareja que tanto te agrada, tanto te gusta. Te casas, eres feliz. Pero ¿qué sucedería si aquella hermosa señorita o aquel hermoso joven llega a tener un accidente y su belleza queda afectada? Tal vez un accidente ahí compromete su rostro. Vamos a poder empeorar un poco más el caso. ¿Qué sucedería si esa persona llegase a perder la vida? Entonces, ¿qué va a suceder contigo? ¿Dónde va a quedar tu felicidad? Si tu felicidad dependía de esa persona, si la felicidad dependía de la belleza de esa persona, si tu esperanza dependía de aquel ser, ¿qué va a ser el día en que ya no esté contigo? ¿Qué va a ser el día cuando las cosas no se den, cuando ella deja de amarte, cuando ella te abandone o se aleje de ti? Tu felicidad se va a radicar, se va a diluir. Por eso necesitamos poner nuestra esperanza, nuestra felicidad en algo que no nos puede fallar, en algo que sea inmutable. Y el único ser en quien podemos encontrar ello es en Cristo Jesús. Jesús es aquel que no falla. Pero mientras nuestra felicidad, nuestra esperanza radique en un ser humano, podemos correr el riesgo de poder en algún momento herirnos y golpearnos. Llegando ya a la parte final de la historia de Sansón, Jueces capítulo 16, versículo 20, algunos capítulos más adelante, dice así: el Espíritu de Dios dejó a Sansón y él no se dio cuenta. Qué versículo para más triste. El Espíritu de Dios dejó a Sansón y él no se dio cuenta. ¿De qué manera estaba viviendo Sansón que no se dio cuenta que Dios lo abandonó? En primer lugar, él estaba eligiendo mal. Estaba eligiendo una pareja que lo estaba abandonando. Estaba eligiendo a alguien que lo estaba apartando de los caminos de Dios. Sus sentimientos estaban por encima de la razón. En segundo lugar, se cuenta que en una ocasión mató a 30 hombres porque había perdido una apuesta y tenía que poder quitarle la ropa para poder pagar la deuda de aquella apuesta. Miren cómo vivía aquel hombre de Dios, aquel que había sido apartado para un propósito especial, aquel que debería estar allí cumpliendo su misión. Miren cómo estaba viviendo. Sus sentimientos le ganaban. Él debía vivir una vida consagrada. Él tenía un futuro glorioso. Pero sus malas decisiones lo estaban destruyendo. Y en esta noche te digo, no pretendas vivir lejos de Dios y esperar tener al final un final feliz. Nunca fue el propósito de Dios que terminara Sansón con una vida triste. ¿Sabes cuál fue el final de Sansón? Terminó ciego. Le quitaron sus ojos. Vivió sus últimos días de manera esclavizante. ¿Sabes? Dios tiene un propósito muy bonito para cada persona. El propósito de Dios no es que vivamos unos cuantos años en esta tierra y luego terminemos en un cementerio. Eso no es el propósito de Dios. Y el enemigo sabe que Dios tiene un propósito especial contigo.
Y si no hace algo para destruirte, vas a ser una amenaza para su reino. Por eso es que está tan interesado en desanimarte. Por eso es cuando tú más quieres servir a Dios, más problemas te pone. Porque el enemigo no ataca a alguien que ya está perdido. ¿Para qué poder gastar energías en alguien que ya está de su lado? Pero cuanto más quieres servir a Dios, cuanto más quieres hacer las cosas correctamente, cuanto más te interesas por ganar almas para Cristo, más odioso te vuelves para el enemigo y más quiere destruirte. Un joven un día cogió sin permiso el carro de su padre y, para mala fortuna de él, tuvo un accidente. Y mientras estaba en el hospital, su papá fue a verlo. Y cuando su papá llegó, las palabras de aquel chico eran: papá, perdóname. Papá, perdóname. Yo te voy a pagar, te prometo que te voy a pagar todos los gastos que he generado, pero por favor, papá, perdóname. Y el papá le dice: ¿cómo no te voy a perdonar? Lo importante es que tú estás bien. Yo no sé si al igual que Sansón también tú te alejaste de Dios, cometiste errores que hoy tal vez te generan tristeza, llanto, lamento. Y tal vez tú dices: Señor, ¿podrás perdonarme? Perdóname. Y Dios también te dice lo mismo. Dios también te dice: ¿cómo no podré perdonarte? Si yo doy mi sangre por ti, ¿cómo no podré perdonarte? Si yo morí en la cruz del Calvario para poder darte perdón, para poder libertarte, para poder darte la paz que tanto no has podido encontrar en este mundo. Yo no sé si en esta hora hay alguien que ha pasado por un momento muy difícil, pero por la ley de las probabilidades, aquí hay gente que ha pasado por un momento difícil, que ha perdido a un ser querido y dice: Señor, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Para dónde voy? Tal vez hay alguien aquí que se ha alejado de Dios, pero te digo, Dios te dice: no desaproveches lo que te ha tocado vivir. No desaproveches lo que te ha sucedido. ¿Alguien de ustedes aquí ha salido del vientre de un divorcio, de una relación que no funcionó? Has pasado por momentos duros. Y cuando te odiabas a ti mismo, y cuando pasabas por días oscuros, lágrimas, llorando, preguntándole a Dios: Señor, ¿por qué? ¿Por qué me haces pasar por esto? Porque solamente alguien que ha pasado por un momento así y ha salido victorioso por la gracia de Dios puede mirar para su costado y decirle a alguien más: tú también puedes salir con la ayuda de Dios. Con seguridad te digo hoy, tu mayor tragedia, Dios puede convertirla mañana en tu mayor bendición. Y un día, cuando mires para tu pasado, podrás decir: Dios lo encaminó para bien. ¿Acaso ya olvidaste la historia de José? José estaba siendo llevado como esclavo después de haber sido vendido por sus seres más queridos, por sus hermanos. Y cuando se alejaba de su casa, allí en las cumbres que lo llevaban a un lugar desconocido, él hace una promesa a Dios y le dice: Señor, yo no sé a dónde voy, no sé a dónde me llevan. Y mirando por última vez a la casa de sus padres, dice: Señor, te prometo que pase lo que pase, no me alejaré de ti. Y el amor de Dios, el amor que él sentía por Dios, le permitió enfrentar los momentos más difíciles de su vida. Y un día, desde la desgracia, desde la cárcel, desde la mazmorra, Dios lo levantó y lo llevó a los lugares más altos, a las cumbres más elevadas. Dios lo convirtió en el segundo hombre más importante de todo Egipto.
Por eso José pudo haber pensado, cuando lo vendieron, que su vida terminó, su futuro se vio arruinado, perdió su familia, perdió sus sueños, sus seres queridos. Y tal vez en ese momento él no entendía, pero Dios estaba escribiendo una gran historia para él. Pero solamente cuando pasaron los años, él pudo decir: ustedes pensaron hacerme daño, pero Dios lo encaminó para bien. Si hoy has perdido algo que tú tanto amabas, yo quiero decirte que aquellos que aman a Dios, todas las cosas les suceden para bien. Si tú has perdido a alguien o algo que tú amas, no es porque Dios haya dejado de amarte, sino que Dios tiene un propósito muy grande, solo que en este momento tal vez no lo entendemos, pero sin embargo, eres de grande estima para Dios. Y aunque el diablo te puede decir: Dios tiene la culpa, en vano le sirves. Tú haces tanto por Dios, te has servido tanto tiempo y mira cómo te paga. Pero Dios no es el culpable de tu sufrimiento. Nada de la muerte, nada de sufrimiento había cuando no había pecado. Pero Dios un día viene a este mundo, y todo lo malo que te ha sucedido es para hacerte recordar, en cierta manera. Dios lo usa para hacernos recordar de que este mundo no es nuestro hogar, de que este mundo no es un lugar de felicidad, y nos hace anhelar con más fuerza la pronta venida de Cristo y decir: Señor, ya quiero que vengas pronto, porque no soporto esta vida, este mundo de pecado. Por eso esta noche yo quiero hacer una oración especial por ti. Yo no sé si aquí hay alguien que todavía no le ha entregado su vida a Cristo, o quizás estoy hablando para alguien que se ha alejado de Dios, pero hoy Dios te llama, hoy Dios te invita. Yo quiero pedirte que te puedas poner de pie. Vamos a ponernos de pie, ¿les parece? Y vamos a hacer una oración de consagración a nuestro Dios. En esta noche, tú puedas decirle al Señor: perdóname. Pasé por momentos difíciles. He tomado decisiones incorrectas. Me he alejado de tu palabra. Me he dejado guiar por mis sentimientos, pero Señor, hoy quiero regresar a tus caminos. Te invito a cerrar tus ojos y puedas abrirle tu corazón a Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias porque tú has permitido que podamos estar en este lugar para poder encontrar esperanza para nuestras vidas. Hoy, Señor, nos acercamos a ti porque te necesitamos, siendo conscientes que nuestra vida lejos de ti no tiene sentido. Lástima que a veces llegamos a entender esto cuando ya nos hemos herido, cuando nuestra vida termina, cuando hemos cometido tantos errores en la vida. Sin embargo, Señor, gracias porque nos tienes tanta paciencia. No sé qué has visto en nosotros, pero tu amor por el ser humano es tan grande que estás dispuesto a darle una oportunidad, aún incluso antes, hasta el momento de su muerte. Por eso, Señor, hoy queremos pedirte por la iglesia de Unión Capiri. Aquí hay líderes, Señor, que tal vez están pensando renunciar a la vida cristiana. Pero, Señor, hazles recordar de cómo estaba su vida antes que te puedan conocer. Hazles recordar, Señor, cómo tu misericordia se manifestó grandemente en ellos. Y hoy, Señor, queremos entregarte nuestro corazón. Queremos descansar en ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.